Hola, bienvenidos a nuestro canal y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal personal David Scarpeta Oficial. Ahí vas a encontrar más contenidos. Muchas personas preguntan, ¿dónde puedo encontrar más contenidos? Vas a ir a David Scarpeta Oficial, te vas a suscribir y vamos a tener un contacto también más personal y va a ser un tiempo chévere el que vas a tener unido conmigo en este canal de David Scarpeta Oficial. Pero al mismo tiempo hay personas que no solamente ven predicaciones, mensajes, sino que también les encanta escuchar. Y hay una herramienta que se llama Spotify y nuestras predicaciones y pensamientos estaremos subiéndolos ahora en Spotify. Así es, están disponibles. Así que ahora mismo baja mis predicaciones o puedes bajar también mis pensamientos. Estoy mandando también pensamientos cortos que los puedes reenviar a tus amistades y a mucha gente para que puedan seguir escuchando y que la palabra de Dios siga corriendo. Gracias por hacer parte de nosotros y de esta visión tan hermosa. Te bendigo. La oración para muchos es una palabra aburrida, para otros algo que les cuesta mucho hacer, para otros la oración es una carga y para muchos es algo que no sabemos cómo ponerlo en práctica. Pero en realidad, la oración es lo más práctico que hay y el medio más poderoso para comunicarnos con Dios. Es un privilegio que podemos tener todos los días de nuestra vida. ¿Crees tú que necesitas crecer en tu vida de oración? ¿Quieres crecer en tu vida de oración? Es tiempo de aprender cómo orar de una manera práctica, poderosa y efectiva. Grace Español presenta su nueva serie, Señor, enséñame a orar. Todos los domingos de noviembre, 2 de la tarde a partir del 7 de noviembre. Señor, enséñame a orar. No te lo pierdas. Mi familia. No puedo hablar español. So my friend Pearl is here. Así que está mi amiga Perla. While my skin may suggest that I speak Spanish, Así como quizá tú ves que mi piel sugiere de que hablo español. unfortunately, Mom and Dad didn't give me that gift. Desafortunadamente mi mamá y mi papá no me dieron ese regalo. But when it comes to food, Pero cuando viene la comida, I'm fluent in Spanish. fluyo en español. So if you need somebody this holiday season Así que si necesitan a alguien durante estas fiestas navideñas to dive into some tamales, pozole, para comer tamales, pozole, menudo, or enchiladas, menudo o enchiladas, count me in. cuéntame conmigo. Hey, I'm happy to be with you today. Estoy muy alegre de estar con ustedes hoy. And I just want to introduce myself. My name is Elisha Garcia, Y quiero que me conozcan. Mi nombre es Elisha Garcia. and I have the privilege of being the youth pastor here at Grace. Y tengo el privilegio de ser el pastor de jóvenes aquí en Grace. And if I could, before we dive in, I want to introduce you to my family today. Y también quiero que conozcas a mi familia hoy. Antes de empezar, I'm joined here with my lovely wife. She's down front. This is Melissa. está mi bella esposa aquí al frente, Melissa. And this is my little girl, Owen. Y esta es mi niña, Owen. She's 3.5 years old. Ella tiene 3 años y medio. How many parents do we have in the room? ¿Cuántos padres tenemos aquí? It's kind of the best and also sometimes the worst thing in the world, no? Es quizás lo mejor, pero también lo peor que a veces pasa en el mundo. Yeah, I'm loving fatherhood. Estoy amando ser padre. These are my 3 ladies, Esas son mis 3 chicas, Melissa, Owen, and Gretchen. Melissa, Owen y Gretchen. Gretchen is the small dog. Gretchen es el perrito pequeño. This was our firstborn. Ese fue nuestro primogénito. She's a little jealous. Es un poquito celosa. But I've been married for 8 wonderful years. Pero he estado casado por 8 años. And we've been here at Grace for about 4.5 of those. Y hemos estado aquí en Grace por 4 años y medio. And I just want to say, this house, Y solo quiero decir que esta casa, God's hand of favor is on this house. la mano de Dios y favor está sobre este lugar. And the pastors that you have, Y los pastores que tú tienes, Pastor David and Diana, Pastor David y Diana, Pastor Angelo, his entire family, Kathy, Pastor Ángel y toda su familia, Pastora Katy, they are incredible. son increíbles. And we just need to say thank you to them Y queremos decirle gracias for how a they ellos lead and all they've done. por So can cómo we ellos just give it up? lideran y cómo funcionan.
Well, today we're ending our series, Lord, Teach Me to Pray. Así que hoy estamos terminando nuestra serie, Señor, enséñame a orar. And this whole series, we've been looking at the template of prayer that Jesus gave to us. Y toda esta serie hemos venido viendo la guía que hemos sido dados para poder orar. So if you would, go ahead and turn open or turn on your Bible. Go to Matthew chapter 6. Así que ahora quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 6. And we're going to read the words that Jesus gave to you and I as instruction for prayer. Y vamos a leer las palabras que Jesús nos dio a ti y a mí como instrucciones de oración. Jesus said something specific. He says, when you pray, Jesús dijo algo específico. Él dijo, cuando ores, pray like this. ora así. Which means he gave us a template, Eso significa que Él nos dio una instrucción, a guide una guía by which we should be praying. de cómo nosotros debemos de estar orando. And so Perla is going to go ahead and read these collection of verses that we've been reading every week. Así que voy a leer con ustedes esta oración que hemos estado leyendo todas las semanas. But today we're going to be focusing in on verse 13. Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en el verso 13. Mateo 6, desde el verso 9 dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Verse 13 shows us so many things. El verso 13 nos muestra tantas cosas. Now I know that we could look at just one verse Y yo sé que podemos ver solamente un verso and think at face value, y pensamos de que quizás al nomás verlo, that's all that there is. solo es eso lo que But I want to hay. unpack a few things from this final sentence that Jesus gives us for prayer. Pero quiero profundizar un poco más en esta última oración que Jesús nos deja sobre la oración. And I believe that today, Y yo creo que hoy God is getting ready to do something in the spiritual. Dios va a hacer algo en lo espiritual. He's getting ready to do something in your heart, your life, Se está preparando para hacer algo en tu corazón, en tu vida, that many of you in the room que muchos de ustedes en este lugar and joining us online y que están quizás en línea have been waiting for están esperando que and suceda praying for. y orando que If suceda. I can prophesy to you today, Si yo puedo profetizarte a ti hoy, I believe that if you will begin to walk this out, yo creo que mientras tú empieces a caminar en esto, that the freedom you've been looking for que la liberación que has estado buscando can be and will be found today. será encontrada hoy. So I'm only preaching 2 points today. Ahora solo voy a compartir 2 puntos con Let me ustedes. say amen. Alguien diga amén. Before I get to these 2 points, I want to pull a couple of thoughts out of this verse here, verse 13. Antes de entrar a los puntos, quiero compartir unos ciertos pensamientos con ustedes sobre este verso 13. Now, when we read, lead us not into temptation, Y cuando nosotros leemos y no nos metas en tentación, if you do a little bit of studying, that word temptation si tú estudias un poco esa palabra tentación, can also be translated as trial or hardship. también se puede traducir como momentos de dificultad. So yes, it is temptation from the enemy, Sí, es tentación del enemigo, but it also, again, translates as hardship or difficulty. pero también puede traducirse a dificultades. And when we read, lead us not into temptation, Y cuando leemos y líbranos de la tentación, we can think that there are times in life where God actually leads us into temptation. podemos quizás pensar de que hay momentos en nuestra vida donde Dios nos lidera a tentación. Confession, early on in my faith, when I would read this verse, Quiero confesar algo. Al principio de mi tiempo como cristiano, yo leía este versículo I thought and I believed that there were times when I was tempted y yo pensaba de que había momentos cuando era tentado, that God was doing the tempting to test me. que Dios es que me estaba tentando para probarme. But as we read in James, Pero cuando leemos en Santiago, nothing could be further from the truth. esto es
totalmente lejano de la verdad. So Perla's going to read James chapter 1, verses 13 through 15. Así que voy a leer Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. And I want you to see the character of God. Y yo quiero que ustedes vean el carácter de Dios. It's really important that you understand this. Es muy importante que tú entiendas esto. That God never tempts us. Que Dios nunca nos tenta. So before we pull some truth out of verse 13, I need you to know and I need you to understand Así que antes de entrar al verso 13, yo necesito que sepas y que that entiendas temptation never comes from God. que la tentación nunca viene de parte de Dios. So go ahead and read that. Así que versículo 13 al 15 de Santiago capítulo 1 dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. So you need to understand that God does not tempt us. Así que tienes que entender, Dios no nos tienta. But the second thing I want you to understand from these verses that we're reading Pero la segunda cosa que yo quiero que tú entiendas sobre estos versículos que estamos leyendo, is that while God may not do the tempting, que sí puede ser de que Dios no nos tiente, He will use temptation that the enemy brings pero sí usará esa tentación que el enemigo trae to bring about strength to our faith. para llenarnos de fuerza en nuestra fe. Now here, let me prove it to you. Ahora quiero comprobarte We're going to esto. go to James chapter 1. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. It's the same chapter, Es el mismo capítulo, but we're going to go back a couple of verses. pero vamos a regresarnos un poco de versículos. So go ahead and read those verses, Perla. Así que versículo 2 al 5 dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. So why is this important to understand these two things? Así que, ¿por qué es que es importante poder entender estas dos cosas? It's important for me to understand that God never brings temptation, Es importante que yo entienda que Dios nunca trae tentación, because if He did, porque si Él la trajera, that would mean there is some measure of evil in His character, eso significaría que hay una medida de and maldad en nothing su could be carácter, further from the truth. y eso es totalmente falso. In fact, in 1 John 4:8, it says God is love. De hecho, en primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Psalm 34:8 says, taste and see that the Lord is good. Salmos 34:8 dice, gustad y ver que bueno es Jehová. Psalm 105 says, for the Lord is good. Salmos 105 dice, porque Jehová es bueno. 1 Chronicles 16 says, give thanks to the Lord for He is good. Y primera de Crónicas 16:34 dice, da gracias a Dios porque Él es bueno. You need to understand that God is nothing but good. Tú tienes que entender que Dios es solamente bueno. So when we begin to understand that, Y cuando nosotros empezamos a entender eso, is that temptation could never come from a good and loving que God. la tentación nunca puede venir de un Dios amoroso y bondadoso, But He is so good pero Él es tan bueno that He will use even what the enemy meant for harm que Él usará aún lo que el enemigo quiso usar para dañarnos, to bring about a stronger faith. para traer una fe aún más fuerte. My hope is that you're taking notes today, and if you are, Yo espero de que hoy estén tomando notas, y si lo estás haciendo, I want you to write this right at the top wherever you're taking notes. quiero que tú escribas ahí al mero arriba de donde estás tomando notas. And this is what Jesus is saying in this closing verse. Y esto es lo que Jesús está diciendo al cerrar este verso. The enemy will attack, El enemigo sí atacará, but God will deliver. pero Dios te librará. It is a certainty that the enemy is coming for you and I. Es una certeza de
de que el enemigo va a venir detrás de ti y de mí. The enemy wants to attack your dreams. El enemigo quiere atacar tus sueños. He wants to come for your family, Él quiere venir y atacar tu familia. for your peace, Él quiere robar tu paz. for your blessing. Él quiere robar tu bendición. It's a certainty. Es una certeza When you say yes to Jesus, que cuando tú le dices sí a Jesús, the enemy has a target. el enemigo tiene algo que busca, alguien que busca. But don't fret and don't fear, Pero no temas, because the enemy knows what you and I should know. porque el enemigo sabe lo que tú y yo sabemos, That God also knows that he's coming for you. que él conoce que Dios también vendrá por ti. And God's got a bigger plan. Y Dios tiene A un plan good aún plan, más grande, a right un plan, buen plan, a un strong plan plan, correcto, a timely plan. un plan fuerte y un plan que llega a tiempo. The enemy will attack, El enemigo sí atacará, but God will deliver. pero Jesús liberará. I want to talk about deliverance for a couple of moments here today, and this is really what I want to hone in on. Quiero hablar un poquito de liberación y esto es lo que me quiero enfocar. So you can write this. Number one, Así que tú puedes escribir esto. Número 1. deliverance begins La liberación comienza when I recognize who I am and who He is. cuando yo reconozco quién soy yo y quién es Él. I want you to turn to somebody on your left or your right, Yo quiero que te des la vuelta a tu persona de la derecha o a la izquierda and I want you to ask them this. y quiero que le preguntes esto. Do you know who you are? ¿Tú sabes quién eres tú? And then look at the other person, Y ahora ve a la otra your persona, second choice. a tu segundo, Say, do you know who He is? y pregúntale, ¿tú conoces quién es Él? Verse 13 Verso 13 deals with two things. It deals with recognition habla de dos cosas, de reconocimiento and position. y de posición. For just a few moments, I want to talk about the recognition. What does verse 13 help us to recognize? Por unos segundos quiero hablar de reconocimiento, así que yo quiero ver qué es que habla el verso 13 sobre reconocer. You need to understand this is Jesus's template for prayer for us. Tú tienes que saber que esta es la guía que Jesús dejó de oración para nosotros. So the first thing, the first thing I need to recognize, pulled from verse 13, Así que lo primero que yo tengo que reconocer del verso 13 is that Jesus knows something about me, es que Jesús conoce algo de mí and that He's not caught off guard by who I am. y que a Él no le sorprende saber quién soy yo. There's nothing in who I am No hay nada en quién soy yo that is a surprise to Him. que es sorpresa para Él. Jesus is giving you and I language Jesús nos está dando a ti y a mí un lenguaje to understand that we're going to deal with temptation. para entender que vamos a tener que lidiar con tentación. Why is that important? ¿Y por qué es eso importante? Because I think sometimes when we're tempted, Porque yo pienso que hay veces que somos tentados we're like, man, this is a surprise to me, and God probably wants nothing to do with y it. nosotros pensamos, no, esto para mí es una sorpresa y Dios quizás no quiere nada que ver con esto. But Jesus understood before you were even born Pero Jesús entendió que aún antes que tú nacieras, that you'd have struggles and issues, de que sí pasarías por dificultades, that you would deal with sin, de que sí te enfrentarías al pecado, that you deal with addictions. de que quizás tendrías que enfrentarte a la adicción. And not only was He not caught off guard by Y it, no solamente no les sorprendió He gave us eso, language on how to address it. sino que nos dio un lenguaje de cómo tratar eso. So I need to recognize verse 13 shows me that Jesus knows something about me. Así que yo tengo que reconocer que el verso 13 dice que Jesús sabe algo sobre mí. In fact, Psalm says that He knows me so well that He knit me together in my mother's womb. Así que Salmos dice de que me conoce tan bien que Él me tejió en las entrañas de mi madre. He even knows the number of hairs on my head. Él conoce cuántos cabellos tengo en mi cabeza. And for some of us in the room, that's more than others. Y aquí en este lugar algunos tienen más que otros. He knows you and I. Él nos conoce a ti y a mí. He's not caught off guard by any of it. A Él no le sorprende nada. So if you've walked in today Así que si tú caminaste aquí hoy feeling tempted, y te sentías tentado right in the middle of sin, en medio del pecado, dealing with addiction, quizás tratando adicción, verse 13 shows us Jesus already knows. el verso 13 ya nos muestra que Jesús ya sabe. Verse 13 shows me that
that Jesus knows and that I should know that I've got areas where I'm weak. El verso 13 me dice de que Jesús ya sabe y que tengo áreas en mí que son débiles, Where I'm deficient, donde me hace falta, where I lack, donde hay deficiencia and where I have need. y donde hay necesidad. The truth is, I may be weak, Pero la verdad es que yo puedo ser débil, but he's strong. pero Él es fuerte. But he is strong. Él es fuerte. There's such a power in understanding our weakness. Hay un gran poder en entender nuestras debilidades. And I feel like I'm given power when I understand those weak areas in my life. Y yo creo de que nosotros nos da poder cuando entendemos esas áreas débiles en nuestras vidas. But I feel a different kind of power Pero yo siento un poder diferente when I understand that my heavenly Father cuando yo entiendo que mi Padre en los cielos understands my weakness conoce mis and has debilidades still chosen me and y loved me. aún así me Has escoge y still me called ama. me and helped me. Aún así me llamó y me ayudó. The other thing that I recognize here in verse 13 La otra cosa que yo reconozco aquí en este verso 13 says, and lead us not into temptation. dice, y líbranos de la tentación. I recognize that in life we're all led by something. Yo reconozco que en nuestras vidas todos somos guiados por algo. So my question for you this morning, when things get difficult, Así que yo te hago esta pregunta. Cuando las cosas se ponen difíciles, when you are tempted, cuando eres tentado, when you are struggling, cuando estás teniendo dificultades, what are you led by? ¿qué te estás dejando guiar? When the week is tough, Cuando la semana quizás fue algo fuerte, when you're lonely or scared, cuando quizás tenías miedo o te sentías solo, when you've got some desire on the inside cuando tenías un deseo quizás en tu adentro that is trying to come up que querías salir in your family, your career, en tu familia o en tu trabajo maybe in your own thought life o en tus pensamientos or relationships o tus relaciones that you know doesn't please the heart of God. que tú sabes de que no traen placer al corazón de Dios. What do you do? What do you run to? ¿A qué es lo que tú corres? ¿Qué es lo que tú haces? What are you led by? ¿Qué dejas que te guíe? I want to illustrate this Yo for you this quiero morning. tener una ilustración para ti esta mañana. And I'm going to ask Pastor Angelo to come and Y give me yo a le hand. voy a pedir al pastor Ángelo que venga y me ayude. Everybody give it up for Pastor Angelo. A ver, Okay, Pastor, you're going to be the devil. ok, pastor, usted va a ser el diablo. And I'm going to be me. Y yo voy a ser yo. Here's the thing, in life, En nuestras vidas, every time we allow temptation cada vez que nosotros dejamos que la tentación into our life, entre a nuestras vidas, and hear me, temptation itself is not a sin. y escúchame, la tentación solamente no es pecado, Jesus himself was tempted. porque hasta Jesús fue tentado. It's when we give into Es temptation. cuando nos dejamos llevar por esa tentación, Every time we give in, cada vez que nos dejamos llevar por esa tentación, we allow that thing in our life es que dejamos que esa cosa en nuestras vidas to begin to wrap itself empiece a enredarnos around who we are, alrededor de quién somos, our mind, nuestra mente, our emotions, nuestras emociones, our relationships. nuestras relaciones. And before we realize Y it, antes que nos demos cuenta, we've created hemos creado the ability for our life la habilidad de que nuestras vidas not to be controlled by us no sean controladas por nosotros or God, o por Dios, but rather the enemy. pero sino por el enemigo. And so, devil, Así que, diablo, go ahead and take ahora from my life. toma mi vida. Every time that we allow that thought to go just a little bit further, Cada vez que dejamos que ese pensamiento vaya un poco más allá, that relationship to go a little bit que further, esa relación vaya un poco más allá, for those addictions to become bigger, o que esas adicciones se hagan más grandes, for that secret sin to grow. que ese pecado secreto crezca. See, again, Jesus understood that you and I would be given to temptation, Otra vez te recuerdo que Jesús entendió de que tú y yo íbamos a ser tentados. but he said, lead me not
Pero dice, no me guíes a la tentación. So I need to understand that I'm going to be led by something. Así que yo debo de entender de que algo me va a guiar. And if I'm not running to God, Y si yo no estoy corriendo a Dios, it means I'm running in the other direction. eso significa que estoy corriendo en la otra dirección. And so lead me. Go ahead. Así que lidérame. And it's only a matter of time Y solo es un poco de tiempo that my life begins to go in the direction que mi vida empieza a ir a la dirección that I never wanted it to go. de que yo nunca quise que fuera. And I can fight Y yo puedo pelear and I can struggle as much as I y want. yo puedo tratar de pelear esto, But if I don't have God with me or pero on my si side, yo no tengo a Dios conmigo o en mi lado, it's only a matter of time solo es un poco de tiempo before I begin to walk in the direction antes de que yo empiece a caminar that I never intended and never en la desired. dirección que yo nunca quise y nunca deseé. So what started small Así que lo que empezó pequeño begins to grow. empieza a crecer. What started in my mind Lo que empezó en mi mente begins to become action. empieza a ser acción. All of those actions begin to ruin Todas things esas acciones empiezan a arruinar cosas in my family, at my en mi workplace, familia, en mi trabajo, in my en mis relationships. It relaciones. begins to control or dictate what I think or what I believe. Empieza a controlar, a dictar mis pensamientos y And, lo que creo. and before I know it, Y antes que me dé cuenta, I end up in a place I never intended to be, yo llego a un lugar donde nunca deseé estar. because we are all led by something. Porque todos somos guiados por algo. Thank you, Pastor Angelo. I appreciate it. Gracias, pastor. So let me ask you this morning, Así que yo te pregunto esta tarde, what are you led by? ¿de qué te dejas tú guiar? Because you become what you are led by. Porque tú te conviertes en lo que te guía. Who's leading your life? ¿Quién te está guiando tu vida? Who has control? Tiene control? Where are you headed? ¿Hacia dónde vas? Have you found yourself ¿Será que te has encontrado a ti mismo? maybe deep in the middle of things that you never intended to be in the middle of? Quizás enterrado en algo que tú nunca quisiste estar. Maybe your thought life Quizás tu vida y tus pensamientos is a little bit darker than you intended it to son be. más oscuros de lo que tú querías que fueran. You need to understand that temptation Así que tú tienes que saber que la tentación is the enemy's tool es la herramienta del enemigo to bring about compromise in your life. que trae algo para comprometer tu vida. The thing about temptation is it always starts small. Las cosas con la tentación es que siempre empiezan pequeñas. One compromise at a time. Una cosa pequeña, One step at a time. un paso pequeño. But the deliverance that maybe you're looking for this morning, Pero la liberación que quizás tú estás buscando esta tarde it begins empieza when I recognize who I am cuando yo reconozco quién soy yo and who He is. y quién es Él. So let me remind you who you are today. Así que yo te tengo que recordar quién eres tú hoy. You are a son and a daughter of Tú the eres Most un High. hijo y una hija de Dios. But there are things in you Pero hay cosas en ti that you need a touch from your God, que tú necesitas un toque de that Dios. you need intervention from Jesus Que Christ, necesitas una intervención de Jesús. that you need the Spirit of God Que tú necesitas que el Espíritu de to Dios come in and do a work for. venga y trabaje en ti. I have to recognize that I am fallen, Yo tengo que reconocer que me he caído, that I have sin nature, de que he pecado, but I also have to recognize pero también tengo que reconocer that my God reigns que mi Dios reina and He rules y que Él and He is in reina control y está en control and He is strong y es and He is fuerte just. y es justo He's sovereign. y soberano. So my deliverance that I'm looking for, it begins Así que esa liberación que yo estoy buscando when I empieza recognize who I am. cuando yo reconozco quién And who soy He yo is. y quién es Él. But then my deliverance comes Pero mi liberación viene when I surrender who I am cuando yo rindo quién soy yo to who He is. a quién es Él. See, it starts when I really know who I am Porque empieza cuando yo de verdad sé quién soy yo and I know who He is. y sé quién es Él. But my deliverance only comes Pero mi liberación solo viene when I surrender cuando yo me rindo to who He is. a quién es Él.
I love how James 2:19 puts it. It says that even demons know that he's good. Yo amo lo que dice Santiago 2:19, que dice que hasta los demonios conocen que él es bueno. So recognition alone isn't enough. Así que el reconocimiento solamente no es suficiente. Because even the enemy knows that he's Porque God. hasta el enemigo conoce que él es Dios. So it's good that you recognize that he's God. Así que es bueno que tú reconozcas que él es Dios. But deliverance doesn't come just by recognition. Pero la liberación no solo viene con reconocer. It comes by way of surrenderance. Viene cuando yo me rindo. Me surrendering that which I need deliverance from. Yo rindiendo aquello de que necesito que me libere. So what is it today Así que, ¿qué es eso hoy? that you've been wrapped up in, En lo que tú quizás estabas amarrado. bound by? O quizás te sentías cautivado. The thing about Jesus and the enemy Las cosas del enemigo y Jesús is both want to lead you. es que los dos te quieren guiar. But see, the enemy leads by force. Pero el enemigo te guía con fuerza. Jesus leads by grace. Pero Jesús te guía con gracia. So the enemy leads by force. Así que el enemigo guía con fuerza. He'll pull you and yank you Te around. va a querer estirar, te va a querer tirar. He'll manipulate and break. Te va a manipular, te va a quebrantar. He'll hurt and confuse. Te va a dañar, te va a confundir. But when I take that Pero cuando yo tomo eso to the feet of y Jesus, a los pies de Jesús, he'll take that which I was controlled by. él tomará eso que me controlaba He'll begin to strip that thing from my y life. va a empezar a remover eso de mi vida. And instead of leading me Y en vez de liderar o through guiarme force, con he fuerza, comes up él viene hand in hand, con su de hombro a hombro, arm in arm, de brazo en brazo, and begins to lead me to a place of y freedom. me lleva a un lugar de liberación. And so what you have felt bound and controlled by, Así que aquello que te sentías que estaba controlándote, Jesus gave us a template for it. Jesús nos dio una guía para eso. He said, lead me not into temptation, but deliver me from the evil Él one. dijo, no me lleves en tentación y líbrame del maligno. He was saying, I am the only one that can bring the deliverance Él that you decía, need. yo soy el único que puede traer esa liberación que tú I'm the only necesitas. one that can break the addiction, Yo soy el único que puede romper esa adicción. that can get rid of the rampant sin in your Que life, puede quitar ese pecado en tu vida. that can renew your mind Que puede renovar tu and mente. restore your heart. Restaurar tu corazón. He said, I know the enemy's going to attack, Él dice, yo sé que el enemigo te va a querer atacar, but I'm ready to deliver. pero yo estoy listo para liberar. But it's going to take you surrendering Pero that which you've voy a been bound by. necesitar de que tú rindas eso que te ha atado. It's great that you recognize you're bound, Es bueno que tú has reconocido, but you have to surrender. pero te tienes que rendir. I believe this morning Yo creo esta tarde that God has the deliverance and the freedom that you're looking for. que Dios tiene esa liberación y esa libertad que tú has estado buscando. But who and what I run to matters. Pero ¿qué y a quién corro sí importa? Who and what I run to matters. ¿A qué y a quién corro importa? So let me ask you, when it does get difficult and it gets tough, Así que te pregunto, cuando las cosas se ponen difíciles, when you're struggling, cuando quizás estás teniendo un tiempo difícil, who or what do you run to? ¿a qué o a quién es que tú corres? Do you run to the opinions of others? ¿Serás que tú corres a la opinión de otros? To your own desires? ¿Será que tú corres a tus propios deseos? To what you want? ¿Será que tú corres a lo que tú quieres? Or do you run to the feet of Jesus? ¿O tú corres a los pies de Jesús? Listen, I know I may look young, Yo quiero que escuches, yo sé de que me veo joven, but I've lived long enough to know pero yo he vivido lo suficiente para saber that when I take control of it, que cuando yo tomo control, I never end up in the place that I want to be. nunca llego al lugar donde yo quiero estar. But when I submit it to the cross Pero cuando yo me someto a la and I run cruz to the feet of y Jesus, yo corro a los pies de there I Jesús, will always find peace ahí and hope. siempre encontraré paz There y I will esperanza. find strength and power. Ahí es cuando encuentro I find the fuerza. answer. Ahí es donde encuentro la respuesta. That's why Jesus shows us in this verse. Por eso es que Jesús nos muestra en este versículo, He says, this is how you pray. así es como tú oras.
and deliver us from the evil one. y libéranos del maligno. You're saying, I am the only one that can bring the deliverance that you need. Está diciendo, yo soy el único que puede traer esa liberación que He's saying, necesitas. in me, En mí, through me, a través de mí, by me, por mí. Jesus Jesús is the only one that can bring es el deliverance. único que puede traer liberación. I don't know if you're anything like me, but No sé si eres algo como mí, it's hard for me to give up control. pero muchas veces me cuesta dejar el control. I'd ask who the control freaks in the room are, Yo pudiera preguntar a quién es que le gusta siempre estar en control, but you probably wouldn't want to respond because you didn't ask the question. pero no quisieras quizá tú responder esa pregunta. I get that surrendering is difficult. Yo entiendo que el rendirte es difícil. In fact, we may even think that surrendering is kin to weakness. Quizás tú piensas de que el tener que rendirte, eso equivale a ser débil. But can I tell you this morning, Pero yo te quiero decir algo esta mañana. you're never stronger than when you surrender to Jesus. Nunca eres más fuerte que cuando tú te rindes a Jesús. The enemy wants you to believe that you're weak when you surrender. El enemigo quiere que tú creas de que tú eres débil al rendirte. But scripture says, when I am weak, Pero la escritura dice que cuando yo soy débil, he is strong. Él es fuerte. That's when I submit and surrender to Es Jesus. cuando yo me someto y me rindo a Jesús. Some of you have been looking for strength today. Algunos de ustedes han estado buscando fuerzas. And can I say, you won't find it in yourself. Y yo te puedo decir de que no lo vas You a won't encontrar find en it ti in your mismo. relationships. No lo vas a encontrar en tus You won't relaciones. find it in your career. No lo vas a encontrar en You tu won't trabajo. find it in the money. No lo vas a encontrar en You el won't dinero. find it in the addiction. No lo vas a encontrar en la Your adicción. strength comes by way Tu of your Savior. Fuerzas vienen a través de tu His name is Salvador Jesus. y Él es Jesús. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. So what is it today Así que, ¿qué es hoy that you need deliverance from? de que tú necesitas ser liberado? John 8:36 says, whom the Son has set free is free. Juan 8:36 dice que el Hijo libera es libre. You need to understand the whole reason he went to the cross Tú tienes que entender que la única razón por la cual Él fue a la cruz was because he loved you, es porque Él te ama but it was to set you free. y también para liberarte. You do not have to live bound up Tú no tienes que vivir enredado or controlled any longer. o controlado ya. Some of you have been living a half measure of life. Tú has estado viviendo una vida a medias. But Jesus said, I come to give them life Pero and life to the full. Jesús dice, yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Your sin has been giving you a half measure of life. Tu And Jesus pecado- says, no more. Tu pecado te ha venido dejando vivir una vida a medias, pero Jesús dice, ya no. Stop settling for No- anything less than the fullness of God. No te dejes llevar por algo menos de lo que Dios quiere que tú Your vivas. freedom is here today. Tu liberación está aquí hoy. Your freedom is here today. Tu liberación está aquí hoy. Here's what I want to do this morning. Esto es lo que quiero hacer esta tarde. I want to give you an opportunity Quiero darte una oportunidad to say yes to Jesus. de que tú le puedas decir sí a Jesús. Because we're talking about deliverance. Porque estamos hablando de liberación. And I believe that there are some people today Y yo sí creo que hay personas aquí hoy joining us online. que están quizás en línea You're going to find freedom today. y que tú vas a encontrar liberación hoy. Today is going to be the first day of the rest of your life. Hoy es el primer día del resto de tu vida. But before we can go find our deliverance from the issue, Pero antes de ir a encontrar esa liberación de ese problema, the sin or the addiction, de ese pecado o de esa adicción, we have to surrender our life to Jesus. necesitamos rendir nuestras vidas a Jesús. There's some people in the room today. Hay personas aquí hoy Jesus had today in mind. que Jesús tenía este día en For you to meet mente para que tú lo conocieras, For you to surrender your life to para him. que tú rindieras tu vida a Él. So what I want to do all over the building, Así que lo que quiero hacer aquí en todo este lugar I'm going to ask very simply that you would just bow your heads, close your eyes. es que tú puedas bajar tus rostros, cerrar tus ojos. And this is a moment between you and God. Y este es un momento solo entre tú y Dios.
Some of you are even wondering, should I make this commitment? Algunos quizás están preguntando, ¿será que tengo que hacer este compromiso? Should I make this decision? ¿Será que yo tengo que hacer esta decisión? I believe that the arms of Jesus are wide open today. Pero yo creo que los brazos de Jesús están completamente abiertos hoy. And while you're deciding whether to choose Jesus or not, Y mientras tú te estás decidiendo de si no o si escoger a Jesús, Jesus is telling you that he has chosen you. Jesús te está diciendo, es que fui yo que te escogí a ti. So this morning, if you need to make this decision, Así que esta tarde, si tú necesitas hacer esta decisión, you're ready to say yes si estás listo para decir sí to a relationship with him. a una relación con Él. This could be for the first time, Esto puede quizás ser tu primera vez, or maybe you've walked away from your relationship with Christ. o quizás ha sido que te has encaminado fuera de tu relación con Dios. If you're ready to make that decision, Pero si tú estás listo para hacer esa decisión, very simply, I'm just going to count to 3. simplemente yo voy a contar hasta 3. And when I get to 3, Y cuando yo llegue al número I 3, just want you to shoot your hands yo sky quiero high. que tú levantes tu mano. Here we go. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Say, today is my day. Come on, Y hands up. hoy es mi Hands día. up, hands up. Levanta Come tu on, can we mano. give a hand?